Hace algunos meses, viví una experiencia que aún me persigue como una sombra. Mi vecino me hizo suya en la cama de mi esposo. No fue algo que buscara, ni mucho menos planeado, pero marcó un punto de inflexión en mi vida que todavía no puedo dejar atrás. Todo comenzó en una soleada tarde de verano. Mi esposo había salido de la ciudad por trabajo, dejándome sola en casa. La rutina solitaria se volvía insoportable a veces, y esa tarde, mi vecino pareció notar mi soledad. Nos conocíamos desde hace años, saludándonos ocasionalmente en el pasillo o charlando en la entrada, pero nunca habíamos compartido mucho más que cortesías casuales. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín delantero, vi a mi vecino al otro lado de la calle, ocupado podando sus arbustos. Era un hombre atractivo, de unos 40 años, con una sonrisa amable que a menudo me hacía sonrojar. Nos miramos, y él levantó su tijera de podar en señal de saludo. No pude evitar sonreír en respuesta. Después de terminar con las plantas, decidí tomarme un descanso y charlar un poco. Créanme, no tenía la intención de que las cosas tomaran un rumbo diferente, solo necesitaba compañía. Hablamos sobre el clima, nuestras vidas y pasatiempos, y poco a poco, la conversación se volvió más íntima. El sol se ocultaba en el horizonte, y una brisa cálida de verano mecía las hojas de los árboles mientras continuábamos charlando en la entrada de mi casa. En ese momento, me di cuenta de lo cómoda que me sentía con él. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, nuestros labios se acercaron, y nos besamos. La tensión que había estado construyéndose entre nosotros durante toda la tarde finalmente se desbordó. El beso fue apasionado y, aunque sabía que estaba mal, no pude detenerme. Lo que había comenzado como un inocente encuentro bajo el sol del verano se transformó en un torbellino de pasión y deseo incontrolable. Mis manos se aferraron a su camisa mientras nuestros labios seguían buscándose, explorando la intensidad de lo desconocido. Mi mente se nubló con el arrebato del momento, y nuestros cuerpos parecían estar impulsados por una fuerza que ninguno de los dos podía resistir. Sin decir una palabra, mi vecino me tomó de la mano y me llevó hacia el interior de mi casa. La puerta se cerró detrás de nosotros, y la penumbra de mi hogar nos envolvió, creando un ambiente íntimo y cautivador. Me sentí como si estuviera atrapada en un sueño, sin control sobre mis propias acciones. Lo conduje hacia mi dormitorio, y nuestras ropas volaron por la habitación como hojas arrastradas por el viento. No había vuelta atrás, y ninguno de los dos parecía querer detenerse. Caímos en la cama de mi esposo, un lugar que debería haber estado prohibido para ambos, pero la pasión ardiente que compartíamos nos hizo ignorar todas las reglas y la moral. La noche avanzó con una intensidad que nunca antes había experimentado. Cada toque, cada suspiro, cada beso marcaba un punto de no retorno. Mis sentidos estaban abrumados por la lujuria, y en ese momento, no importaba nada más que la unión que estábamos creando. Cuando finalmente llegamos al éxtasis, nos aferramos uno al otro como si el mundo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. El silencio de la habitación fue interrumpido por nuestras respiraciones agitadas mientras yacíamos en la cama, exhaustos y culpables. La realidad de lo que habíamos hecho finalmente se abrió paso en mi mente. Me levanté de la cama, busqué mi ropa y me vestí apresuradamente, evitando mirar a los ojos a mi vecino. Me dirigí a abrirle la puerta, sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, culpa, confusión y miedo. Sabía que esto no podía repetirse, que debía poner fin a esta locura antes de que arruinara mi vida. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, mi vecino tomó suavemente mi brazo y me detuvo. Nuestros ojos se encontraron, y pude ver la misma tormenta de emociones reflejada en su mirada. Él habló con voz temblorosa y sincera. «Lo siento», dijo. «No deberíamos haber llegado tan lejos». Asentí con la cabeza, incapaz de formular palabras en ese momento. No sabía cómo explicar lo que había sucedido ni cómo habíamos llegado hasta ahí. Pero estaba claro que debía poner fin a esto. «Debemos olvidar esto», respondí con voz temblorosa. «No puede volver a ocurrir». Mi vecino asintió, y ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no deberíamos haber cruzado. Nos dimos la espalda y, sin decir una palabra más, se alejó de mi casa.
Las siguientes semanas fueron tormentosas. Mi esposo regresó de su viaje de negocios, y me esforcé por ser una esposa amorosa y atenta, pero la culpa me consumía por dentro. Me sentía atrapada en un dilema moral, y no podía soportar la idea de lastimar a mi esposo. Mi vecino y yo evitamos cualquier contacto después de ese fatídico día, pero el recuerdo de lo que habíamos compartido continuaba acechándonos. Ambos habíamos cometido un error terrible, uno que amenazaba con destruir nuestras vidas y nuestras relaciones. Aquí termina mi historia, gracias por quedarse hasta el final.